Estos 2018 elecciones, yo soy Alejandro González. Comenzamos. Muy buenas tardes, yo soy Alejandro González y le doy la más cordial bienvenida a este programa especial previo al sexto debate entre aspirantes a una diputación local. Esta vez será entre los candidatos por el Distrito 31 en Iztapalapa y que será transmitido, por supuesto, en la señal de Capital 21. Recordemos que este año la capital del país tendrá una nueva división distrital para la formación del primer congreso local que emana de la Constitución Política de la Ciudad de México. Vamos a conocer a las y los aspirantes a la Diputación Local por el Distrito 31 en Iztapalapa. Mire, se encuentra Milagros Texta Solís por la Coalición por la Ciudad de México al frente, Efraín Sánchez Jiménez del Partido Revolucionario Institucional, Araceli Vilchis Casares por el Partido Verde Ecologista de México, María Guadalupe Aguilar Solache de la candidatura común Juntos Haremos Historia, Edna Yael Juárez Pérez de Nueva Alianza, María del Carmen Murillo Hernández por el Partido Humanista y Nayeli Liliana Juan Hipólito por una candidatura sin partido. El tema de este debate será educación con el subtema Plan para la Innovación en materia de seguridad ciudadana y protección civil. Y mire usted, la delegación Iztapalapa es la demarcación que cuenta con la mayor densidad poblacional de la Ciudad de México. En ella viven 1.815.786 habitantes en una superficie de 105.8 kilómetros cuadrados. El 66.83% de la población de 3 a 24 años de edad asiste a la escuela y el 46.78% de los habitantes tiene estudios de educación media superior. Le comento también que la deserción escolar comienza a los 15 años en esta demarcación. El Distrito 31 colinda con las delegaciones Xochimilco y Tláhuac, cuenta con un poco más de 40 colonias y aunque tiene problemas de distribución de agua, no son tan graves como en otras zonas de la demarcación. En esta aún delegación existen 57 unidades de salud que son atendidas por 1.828 elementos de personal médico. Casi 39% de la población, es decir, 4 de cada 10, no es derechohabiente y se considera que más de 800,000 personas no tienen acceso a los servicios de salud. También le comento que 156,000 personas habitan en viviendas con mala calidad de material y espacio insuficiente y casi 44,000 habitantes no cuentan con los servicios básicos. Y de acuerdo con estadísticas de la Procuraduría General de Justicia de la ciudad, en los 4 primeros meses de este año, la Comisión de Delitos no registró cambios, principalmente en lo que respecta a los delitos de alto impacto, y se ubicó en 147.7 crímenes por cada 100,000 habitantes. Y para tener un mejor panorama de la situación que actualmente vive Iztapalapa, pude platicar con Julio Jiménez. Él es abogado catedrático e investigador y colaborador en temas de análisis jurídico y políticos en diversos medios de comunicación. Vamos a ver. En esta ocasión nos encontramos con Julio Jiménez, catedrático e investigador de la Universidad de La Salle. Julio, ¿qué tal? Muchísimas gracias por tu tiempo y para Capital 21. Pues estamos en esta prospectiva electoral 2018, ya han iniciado los debates con algunos candidatos rumbo a las diputaciones, rumbo a las alcaldías. Pero platicábamos previo a esta entrevista sobre la conciencia de los ciudadanos para emitir su voto y elegir a estos representantes a alcaldías y a diputaciones. Claro. ¿Qué nos puedes decir de esto? Fíjate que más allá de conocer el perfil de estos aspirantes, estos candidatos a ocupar cargos de elección popular en un proceso electoral por demás histórico y por demás complejo, mucha gente, hoy los ciudadanos, los diversos sectores de la población no están muy informados, no están muy enterados ni siquiera de las plataformas políticas, no conocen el perfil real de estos candidatos. Es más, yo me atrevería a preguntarme si verdaderamente estos candidatos están
o al menos cuentan con la información, con la experiencia, con la capacidad mínima indispensable para asumir un cargo de tal magnitud, de tanta responsabilidad. Ellos quieren que ser alcaldes, o al menos ser diputados locales, es ir a levantar el dedo a la Asamblea Legislativa, o ir a firmar documentos sentados atrás de un escritorio. Y quiero comentarte a ti, a tu amable auditorio, que son temas mucho más que lo que te comento. Te voy a mencionar un tema, que es un tema lacerante para la sociedad: la inseguridad. Exacto. La incertidumbre, la desconfianza, el desprestigio que hoy vive pues, la clase política. Creo que es un hecho histórico donde hoy la clase política, o al menos los que hacen de su modo de vida el ocupar cargos de elección popular o como funcionarios públicos, pues no es el mejor momento. Es una crisis de credibilidad, es una crisis de institucionalidad donde realmente el ciudadano de a pie tierra ya no le cree a nadie. Es más, ni siquiera los conocen. Claro, exacto. Pero Julio, ¿qué podemos hacer como ciudadanos ante esa incertidumbre que tú bien mencionas, claro, para poder elegir a estos representantes y emitir un voto de aquellos que me van a representar, ¿no? A nivel colonia, a nivel delegacional, esa incertidumbre? Fíjate que lamentablemente la sociedad civil no se ha ocupado mucho de involucrarse en estos procesos de información. Exacto. No han atendido oportunamente los llamados de las instituciones electorales para conocer estos perfiles, para conocer sus propuestas, para conocer su proyecto de trabajo. Es más, ni siquiera se han ocupado o se han preocupado por evaluar a quién van a elegir como su alcalde. Y fíjate que es muy lamentable que la sociedad civil ya está desencantado, vive un hartazgo, están más preocupados por el día a día, por superar el compromiso diario familiar que por atender cuestiones políticas. Están tan saturados, tanto comercial, tanto uso excesivo de los medios masivos de comunicación, dando voz y, pues yo diría, imagen a estos candidatos, que la gente ha caído en hartazgo. Claro, Julio, ¿qué podemos hacer como ciudadanos para pues evitar esta mala votación de aquellos representantes? ¿Y cuáles serían las consecuencias, sobre todo, de elegir a alguien que pues no sabe qué está pasando, qué problemas hay en su demarcación? Mira, lamentablemente las personas que están registradas como candidatos, no todas están preparadas, no todas cuentan con los conocimientos ni con la experiencia necesaria. Yo creo que habrá pues muy malos resultados, como el sistema penal acusatorio, a 2 años de su implementación, muy malos resultados. Se necesita capacitación constante, se necesita profesionalización en el quehacer político. No solo es llegar con una cara bonita, no necesitamos personajes, necesitamos personas que conozcan y que sepan cómo solucionar los problemas reales de esta gran ciudad capital, de este gran país. Claro, ¿cuál sería mi compromiso de yo, Alejandro González, como diputado que te voy a representar? ¿Cuál sería mi compromiso, mi papel? Mira, fíjate que es algo muy importante porque no hay mucho conocimiento al respecto. Los viejos usos y costumbres de la entrega-recepción de los mal llamados libros blancos de las delegaciones o ya alcaldías, va a haber muchos problemas y va a haber muchas demandas, muchas denuncias, muchas irregularidades en materia de justificación de presupuesto. Ahora habrá mucha más fiscalización, porque habrá mucho más acceso a recursos públicos, habrá mucha más implementación, habrá mucha más contratación. Habrá muchas más condiciones para mejorar la operación real de una demarcación, de una alcaldía. Pero la entrega, en el proceso de transición de la delegación a la alcaldía, habrá problemas muy serios. Yo creo que estos candidatos, en primera, no están preparados, en segunda, no están informados, y en tercera, no creo que cuenten con las herramientas mínimas indispensables para atender los problemas medulares de estas demarcaciones tan complejas. Y hablo de, pues, Legión Iztapalapa, podríamos hablar de Gustavo Amadero, también muy compleja. Claro. Podríamos hablar de Venustiano Carranza, podríamos hablar, no sé, a lo mejor de una delegación tan compleja, tan importante, pero con tanta incidencia en la delincuencia, en la inseguridad, como Miguel Hidalgo. Lamentablemente esos son los escenarios que generan incertidumbre, desconfianza y hartazgo por parte de la sociedad civil. Exacto. Por eso cada día veo más gente menos interesada en esos temas y que van a votar pues, tal vez por el menos peor, o por el que mejor les caiga, o por el conocido,
Exacto. Pero sin la conciencia de las consecuencias que esto puede implicar elegir a alguien, no porque lo conozcan, sino porque verdaderamente tengan claro que es alguien capaz, que es alguien preparado, que es alguien consciente, responsable, honorable, honesto, ético. Y no quiero a alguien, un dechado de pureza, quiero a alguien que verdaderamente dignifique la labor del político, claro, sí. Alguien que mejore esta desprestigiada imagen. Perfecto. Julio Jiménez, investigador catedrático, muchísimas gracias. Alejandro, muchas gracias a ti y a tu auditorio. Muchas gracias. Sin duda alguna, temas muy interesantes, pero vamos a ahondar más en este tema y para ello nos acompaña en el estudio David Santiago, analista político. Buena tarde. Hola, gracias a ti y a tu auditorio. Regresando platicaremos. Gracias. Continuamos.